7:07. Esta es la primera de ATV. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio, tengo que decir, de conversar con uno de los candidatos a la presidencia, en este caso el doctor Juan del Granado, candidato a la presidencia de nuestro país por el Movimiento Sin Miedo, que se encuentra aquí en los estudios de la ciudad de La Paz. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un placer como siempre. Daniel, buenos días. Marcela, mucho gusto. Buenos días, amigos y amigas, un gusto estar aquí. Gracias por venir a conversar con nosotros en estos días previos a las elecciones. Vamos a comunicarnos también con nuestros compañeros en Cochabamba y en Santa Cruz. Roberto, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días al candidato. Soy Roberto Porregón. Bien lo decía mi compañera, estoy en Cochabamba. Y ¿le parece si arrancamos con las entrevistas, con la primera consulta? Quiero que de forma sucinta me pueda describir quién es Juan del Granado. Roberto, gracias, buenos días. Bueno, Juan Sin Miedo es un paseño que ha nacido en Cochabamba, pero que quiere profundamente al oriente, a toda Bolivia. Nací hace 61 años, un mes de marzo del año de 1953. Y lo más importante, posiblemente, tengo una familia, tengo 4 hijos, 2 mayores de 36 y de 35, 2 menores de 23 y 22. Tengo un patrimonio muy lindo, estos mis 4 hijos, mi familia, mi esposa. Hace 4 décadas, un poquito más, 44 años que estoy comprometido con la libertad, con la justicia y con la democracia, Roberto. Don Juan del Granado, generalmente escuchamos sus críticas hacia el partido de gobierno. Yo le voy a pedir que se atreva a hacer algo distinto. De repente, a hablarnos de 3 puntos que considere positivo que viene realizando el partido del Movimiento al Socialismo. Bueno, mira, todos estos meses más bien hemos estado haciéndole propuestas a la comunidad, por supuesto con una visión crítica del presente y del pasado mirando hacia el futuro. Yo te diría al menos 2 líneas de acción gubernamental que, más allá de que se han abandonado o que se hayan distorsionado por los propios hechos del gobierno, son líneas que hay que tomarlas como avances del país en su conjunto. La primera es la línea de la inclusión social. Si bien esto ha devenido en una actitud racista al revés, si bien esto sigue confrontando a los bolivianos que no son indígenas con los que son indígenas, es evidente que una línea de inclusión de los sectores largamente discriminados en el país marcó por lo menos un primer largo momento de este gobierno. La segunda, la recuperación de un rol mucho más activo del Estado en la economía. Aunque esto ha devenido en estatismo, si bien esto ha devenido en una visión burocrática e ineficiente, es indudable que recuperar el rol del Estado en la economía es un acierto también que hay que mantenerlo y que hay que desplegarlo de mejor manera hacia adelante. Doctor, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, surgieron críticas de su parte, desde el punto de vista legal, obviamente, tomando en cuenta que usted es abogado. Si es elegido presidente, ¿alentaría cambios a la Constitución Política del Estado actual? Mira, Daniel, el Movimiento Sin Miedo participó de la Asamblea Constituyente con 10 constituyentes. Y las deficiencias, los vacíos, los errores que pueden haber en la Constitución han sido parte de un proceso que no ha sido precisamente de debate, de concertación. Hemos vivido todos los bolivianos, y esto es parte de la autocrítica que tenemos que hacernos todos los bolivianos, momentos de polarización que yo diría han malogrado lo que pudo ser un momento constituyente mucho más abarcante, mucho más rico. Pero no va a ser la primera preocupación nuestra la de hacer reformas a la Constitución. Les digo, amigos, le digo a Daniel, le digo a Marcela, a todos, que la primera preocupación del Movimiento Sin Miedo en relación al orden institucional es el cumplimiento de la Constitución. La primera tarea nuestra, hacer cumplir la Constitución, que haya verdaderamente pluralismo político, que haya libertad, que la sociedad boliviana sea una sociedad que viva en el marco de una Constitución que está reconociendo derechos individuales, derechos colectivos. La Constitución prohíbe la discriminación, para darte un ejemplo de estos días anteriores, Daniel. La Constitución prohíbe que se dé doble aguinaldo
a los activos y se les niegue a los pasivos. La Constitución habla de una legislación laboral que de ninguna manera puede reconocer discriminaciones, como que la Constitución no reconoce persecución política. La Constitución establece la independencia de los poderes y sobre todo la independencia de la justicia. Quisiéramos saber también si usted considera necesario realizar alguna reforma a la policía y si ya tiene algún plan específico para ello. Mira, tenemos que convertir a la policía en una institución que permanentemente esté integrada y proteja a nuestra comunidad. La policía, en primer lugar, tiene que ser mejor remunerada. En segundo lugar, tiene que ser capacitada y tiene que ser debidamente equipada. Pero no es suficiente una policía bien remunerada, capacitada y equipada, si no está esa policía íntimamente vinculada con la comunidad. Y para esto, hablando de seguridad ciudadana, porque esa es la tarea fundamental de la policía boliviana: enfrentar el delito, combatir la violencia delictiva, de tal manera que tengamos un mínimo de tranquilidad en nuestros hogares. Para esto hay que trasladar físicamente a la policía contingentes policiales, 20, 30, 40 efectivos policiales que se trasladan a vivir permanentemente al barrio, al distrito municipal o, por supuesto, a la comunidad agraria, a la comunidad campesina. Pero ¿dónde se trasladan? A estaciones policiales integrales. Estaciones policiales integrales, que son lugares, son cuarteles, son recintos donde los policías tienen dormitorios, donde tienen comedores, donde tienen equipamiento, servicios básicos, y por tanto pueden quedarse a vivir durante 2 semanas para hacer luego un rol muy rápido de recambio. Esa vivencia de la policía es lo que nosotros denominamos policía comunitaria, porque la policía, al trasladarse al barrio, a la comunidad, está en la posibilidad de establecer relaciones con los dirigentes vecinales, con los jóvenes, conocer al vecindario y con ellos establecer planes cotidianos de prevención al delito, de lucha contra la violencia y de seguridad ciudadana. Candidato, a la consulta desde Cochabamba, ¿qué cree usted? ¿Se debe mantener la elección por voto directo de autoridades judiciales? Mira, para esto hay que hacer una reforma constitucional si se plantea cambiar esta modalidad. No planteamos cambiar esta modalidad de elección, Ninosca. Lo que estamos planteando es de que hagamos un saneamiento profundo en cada uno de los operadores de justicia, no importando qué nivel, si es el nivel popular o el nivel institucional el que los elija. Mira, 12 estados de Estados Unidos eligen a su Corte Suprema por voto popular. No hemos inventado la pólvora. O en el Japón se elige a la Corte Suprema mediante una combinación entre el legislativo y el ejecutivo, pero esos elegidos son llevados a referéndum ratificatorio por la población, por el pueblo. Entonces no está el problema en quién los elige, sino en la idoneidad de estas personas, que tienen que ser abogados y abogadas que tengan experiencia, que tengan conocimientos, pero que tengan una hoja personal caracterizada por la honestidad. Lo que sí tenemos que modificar de la Constitución es de que no sea de ninguna manera la Asamblea Legislativa la que elabore la lista de los candidatos. Nosotros propusimos que sea por elección popular, pero de ninguna manera. Esto fue lo que se cambió en la Constitución entre los partidos conservadores de aquella vez, Podemos y el MAS. Se cambió esto. Debió ser un órgano independiente del poder político el que seleccione los candidatos. No, se cambió esto, llegaron a un acuerdo Podemos y el MAS, seguramente en la idea de distribuirse estas candidaturas, y las destinaron a la Asamblea Legislativa. Y ahí estuvo el grave error. Pero claro, más allá de esto, fue el MAS el que malogró definitivamente esta elección, no solamente eligiendo a sus militantes como candidatos en una gran mayoría, sino cuoteándose esa elección entre sus distintas bancadas. Seguimos con esta charla desde Santa Cruz y pidiéndole que sea puntual en su apreciación. Don Juan, en el caso de que usted sea elegido como presidente del país, ¿qué hará para mejorar la situación que se vive en las cárceles de Bolivia? Mira, el régimen penitenciario lamentablemente es una especie de depósito de una pésima administración de justicia. Hoy día tenemos 54 recintos penitenciarios que alojan a más de 15.000 reos.
Solamente de esos 54 recintos, 3 están destinados exclusivamente a mujeres. Por tanto, te estoy hablando de recintos penitenciarios donde toda la población finalmente está mezclada, está confundida, está terriblemente hacinada. Lo grave es que para estos 14.000, 15.000 procesados, solamente hay sentencia para el 14%. O sea, tenemos más del 80% sin sentencia. Y entonces, por un lado, tenemos que agilizar la administración de justicia. Por otro lado, tenemos que darle condiciones humanas, mínimamente humanas, a los recintos penitenciarios y tenemos que establecer para los efectivamente condenados el sistema progresivo de rehabilitación que prevé nuestra Constitución y las leyes. Cambiemos de tema. Hablemos de la producción de coca. ¿Cuántas hectáreas deberían estar permitidas en nuestro país? Y ¿qué hacer, en todo caso, con las hectáreas excedentes? Esto es lo que no sabemos, Daniel. Mira, hace 3 años se conoció de manera extraoficial este primer informe de un estudio financiado por la Unión Europea. 6.000 hectáreas. Esto no lo dijo solamente el Movimiento Sin Miedo. Edgar Torres Peredo, dirigente de los cocaleros en el Chapare cochabambino, hoy día asambleísta departamental, ratificó el dato, 6.000 hectáreas. Claro, dijo que era un informe neoliberal. Bueno, pasaron 2 años, se cocinó ese informe en los niveles gubernamentales y aparecieron 14.000 hectáreas. La ley 1008 dice 12.000, pero el presidente candidato Evo Morales les ha pedido a sus candidatos a diputados en Cochabamba que su misión en el Parlamento es una ley que alcance o eleve a 20.000 hectáreas. Mira, o sea que se está manoseando en primer lugar y por tanto es probable afirmar de que no tenemos una clara dimensión del problema. No sabemos de qué tamaño es el problema, porque cuando sepamos cuántas hectáreas efectivamente, sin inflarlas, sin dar curso a posiciones corporativas, cuántas hectáreas necesitamos para el consumo legal, vamos a saber de qué tamaño es el problema para establecer, no tengo metas cronológicas, o sea, hasta tal año no habrá coca excedentaria, aunque el planteamiento del Movimiento Sin Miedo es 0 coca al narcotráfico, en el mediano o en el largo plazo, pero para esto tenemos que llevar acciones no solamente de estructurales en el conocimiento de los cultivos. ¿Pero haría cumplir la ley 1008 o la recomendación de la Unión Europea? No, mira, la ley 1008 es la que está vigente. Pero además el punto fundamental de nuestra política interdictiva, porque hay que actuar contra el delito. El delito tiene que ver con la producción de cocaína y con la comercialización de la misma. Vamos a llevar adelante un plan de interdicción muy riguroso sobre los precursores, sobre los químicos. Tú, Daniel, ustedes, amigos, Marcela, han debido ver cómo nos muestran los decomisos de pasta base. Claro, son ya adobes de construcción, parecen, ¿no? Ladrillos. ¿Cuánto de precursores, cuánto de químicos, cuánto de acetona, cuánto de ácido sulfúrico se incautan? No sabemos, 0. Nunca hemos tenido conocimiento de esto, al tiempo que ponemos en vigencia este fondo de 2.500 millones para reactivación productiva en el campo, en el occidente, de donde viene la gente al Chapare para producir más coca y en el propio Chapare para generar no tanto cultivos alternativos, sino cultivos complementarios que vayan a alimentar un mercado que el Estado tiene que crearlo para los cítricos, para los bananos, en el país y fuera del país. Muy bien, hablemos de otro de los aspectos que preocupa a la población. El tema de la salud es importante. ¿Cuántas horas deberían trabajar los médicos? Mira, deberían trabajar las 6 horas que trabajan. Este planteamiento de 8 horas es lo más demagógico, lo más improvisado y lo más ineficiente que ha planteado el gobierno. Al cabo de 50 días de huelga y después de dejar sin efecto esta demagógica posición del gobierno, se anunció una cumbre para ver la estructura del problema gravísimo en salud. Hasta ahora no hay cumbre, el gobierno no tiene ninguna propuesta. Mira, en primer lugar, el tema de salud tiene que ser encarado a partir de una, por lo menos, duplicación del presupuesto. Hoy día el presupuesto de salud no sobrepasa los 1.000 millones de dólares al año. No, necesitamos 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares al año en salud. ¿Para qué se necesita este dinero? En primer lugar, para establecer el seguro universal integrado de salud.
Vale decir que atendamos a ese casi 50 o 60% de nuestra población que no tiene ningún seguro de salud de corto plazo. Me refiero a enfermedades, me refiero a accidentes. Estamos hablando de los gremialistas. Estamos hablando de los comerciantes, estamos hablando de los transportistas, de los profesionales independientes, de los estudiantes, o sea, de las mujeres en el país que solamente tienen el SUMI o el CESPAM, tratándose de adultos mayores, pero que no tienen el seguro integral de salud. ¿Qué supone esto? De que hagamos un paquete básico de prestaciones y tengamos una alianza entre el sector público y el sector privado hospitalario, de tal manera que toda la capacidad hospitalaria pueda estar al servicio de la población. Por supuesto, tiene que pagar el Estado este paquete de prestaciones con lo que puedan aportar los sectores. Pero en segundo lugar, tenemos que llevar adelante un sistema municipalizado con redes intermunicipales de salud. Y para esto tenemos que construir centros de salud. Hoy día tenemos postas a cargo de un auxiliar de enfermería con un listado muy limitado de medicamentos que no va mucho más allá de las aspirinas. Tenemos que construir hospitales de segundo nivel en las 112 provincias del país. No hay hospitales de segundo nivel en el Beni, no los hay en Pando. Tenemos que construir hospitales de tercer nivel y, por supuesto, los institutos especializados para tratar las patologías más graves. Bueno, esta es la manera como tenemos que encarar, juntamente con la carrera médico-administrativa, para efectivamente revalorizar la prestación del servicio y la propia profesión del médico y del paramédico. Muy bien, candidato, justamente eso iba a ir mi siguiente consulta, ya me la respondió, pero ahora viene otra cuestionante. ¿De dónde sacaría el dinero, por ejemplo, para poder incrementar el presupuesto en salud, o a qué sector le reduciría tal vez el presupuesto para favorecer a este puntualmente, por favor? Mira, tenemos un gasto corriente en el presupuesto general de la nación que es del 70%. O sea, de 100 bolivianos, 70 bolivianos se van a gasto corriente. Claro, dentro de ese gasto corriente están los sueldos, por ejemplo, de los maestros, están los sueldos de los policías, están los sueldos de los médicos, estos tres sectores fundamentales en el servicio público. Pero dentro de ellos, dentro de ese 70%, tenemos nada menos que 7.000 millones de dólares cada año, 7.000 millones de dólares destinados a consultorías, destinados a viáticos con motivo de los viajes innecesarios que hace la burocracia del gobierno. 7.000 millones en los que están los gastos terribles de propaganda política, porque esto es lo que hacen. Bueno, esto es claro que lo que vamos a recortar. Por supuesto que vamos a recortar este gasto corriente burocrático e ineficiente. No necesitamos consultores. Los consultores son una especie de gente que gana ahí por razones políticas. No necesitamos esta enorme cantidad de viáticos y mucho menos publicidad. Estamos planteando elevar el presupuesto de salud a 3.000 millones. Estamos planteando elevar el presupuesto de educación a otros 3.000 millones. O sea, destinar una muy buena parte, una gran parte del presupuesto de inversión a salud y educación. Va a salir de esta cantidad de 7.000 millones de dólares al año que el gobierno gasta en consultorías, en viáticos y en propaganda en los medios de comunicación. Pero nos metemos aún más en el ámbito económico, don Juan. La subvención de carburantes, si usted fuera presidente de Bolivia, ¿la mantendría? No, ¿por qué? La vamos a mantener, por supuesto, sabiendo que la subvención no es como el gobierno la está planteando, como un problema de que si producimos o no producimos más gasolina o más diésel para no comprarla del exterior. Ese no es el problema de la subvención. La compra de diésel y de gasolina en el exterior eleva el monto de la subvención, pero la subvención es un problema económico. Es tener costos de producción de carburantes mayores a los costos de comercialización. Y es probable que así tengamos autosuficiencia en la producción de gasolina y de diésel. Tengamos que mantener subvención porque el costo de producción nuestro va a ser todavía algo mayor al costo de venta. Pero mira, el problema no está en este momento ver si vamos a mantener o no vamos a mantener la subvención. La vamos a mantener, pero lo que tenemos que hacer es garantizar la provisión de nuestros líquidos, de nuestros hidrocarburos y sobre todo del gas.
Y por ello el planteamiento del Movimiento Sin Miedo de un fondo público-privado de por lo menos $5.000 millones en los 5 años para efectos de reponer las reservas. El momento que se vayan agotando las reservas, no vamos a poder cumplir ya sea con el Brasil o con la Argentina o con el mercado interno, o no vamos a poder alimentar nuestras plantas separadoras de líquido, peor las plantas petroquímicos que se pretenden construir hacia adelante. $5.000 millones para activar de inmediato a partir del año 2015 un proceso de exploración ampliado, ojalá a las 104 áreas de reserva fiscal que tiene el país en este momento. Doctor.